Hola y bienvenidos al seminario web de hoy, los requisitos laborales fundamentales de FSC, webinar técnico, con un enfoque en la realización de una autoevaluación. Este seminario web está dirigido tanto a titulares de certificados de COC, cadena de custodia, que pondrán en práctica los requisitos laborales básicos durante sus actividades, como a empresas que están interesadas en obtener la certificación de cadena de custodia. La grabación de este seminario web estará disponible en las próximas semanas tanto en inglés como en español. El seminario web se divide en 4 partes. En primer lugar, un resumen breve de los requisitos laborales fundamentales de FSC. En segundo lugar, repasaremos las preguntas más comunes sobre la autoevaluación. En tercer lugar, revisaremos la autoevaluación completa y por último hablaremos sobre algunos recursos útiles. Al final habrá un pequeño cuestionario. Debido al gran número de asistentes, no habrá tiempo para preguntas y respuestas. Empecemos con un resumen breve. El estándar de la cadena de custodia incluye un conjunto amplio de requisitos laborales fundamentales. Los requisitos constan de 3 elementos: los requisitos laborales fundamentales de FSC, la declaración de política y la autoevaluación. A la hora de implementar los requisitos laborales fundamentales de FSC en sus actividades, primero, como titular de un certificado deberá elaborar las declaraciones de normativa que contengan los requisitos laborales fundamentales e implementar las políticas sobre los requisitos laborales fundamentales, completar la autoevaluación y presentarla ante el organismo de certificación. El auditor luego verificará que las declaraciones de normativas hayan sido adoptadas e implementadas. Esto está respaldado por la autoevaluación. Asimismo, comprobará que las declaraciones de normativas estén a disposición de las partes interesadas y el auditor evaluará la autoevaluación, la utilizará para orientar y planificar la auditoría y comprobará las pruebas. A continuación, repasaremos las preguntas más comunes sobre la autoevaluación. Primero, ¿dónde podemos encontrar la plantilla de autoevaluación? La plantilla se encuentra en el anexo D de la versión 3-1 del estándar de cadena de custodia. Pueden encontrar versiones para diligenciar en la página de la cadena de custodia en el sitio web de FSC Internacional. Segundo, ¿se encuentra disponible la autoevaluación en diferentes idiomas? La autoevaluación está disponible tanto en inglés como en español. Además, algunas oficinas nacionales elaboraron plantillas de autoevaluación nacionales que estarán disponibles en los idiomas locales y se publicarán este mes. Tercero, ¿existen reglas sobre cómo completar la autoevaluación? No existen normas ni restricciones sobre cómo organizar o estructurar las autoevaluaciones. En el caso de los certificados multisede o grupales, la autoevaluación puede ser específica para cada miembro o completarse a nivel de grupo o país. Cuarto, ¿con qué frecuencia se debe realizar la autoevaluación? La autoevaluación debe completarse al menos una vez al año como parte de cada auditoría de inspección. Asimismo, se debe actualizar cuando se produzca algún cambio en el ámbito de la certificación. Quinto, ¿debemos realizar una autoevaluación nueva cada año? No. Una vez que complete una autoevaluación, solo tendrá que asegurarse de que esté siempre actualizada. Sexto, ¿se debe enviar la autoevaluación al organismo de verificación antes de la auditoría? Sí. La autoevaluación debe enviarse antes de la auditoría. Esto dará tiempo al auditor para revisarla, examinar las pruebas y planificar el tiempo de la auditoría. ¿Qué ocurre si soy el único propietario o no cuento con empleados? Aún así deberá elaborar su declaración de normativa y completar la autoevaluación. Dentro de su autoevaluación simplemente puede explicar por qué cumple con los requisitos laborales fundamentales o por qué no aplican a usted. Por ejemplo, puede indicar que usted es el propietario único y que no cuenta con empleados.
La excepción sería si subcontrata las actividades de FSC y en ese caso deberá demostrar su conformidad. A continuación veremos la autoevaluación. La plantilla de autoevaluación fue elaborada para que los CH describan cómo ponen en práctica los requisitos laborales fundamentales de FSC en sus operaciones. Los titulares del certificado pueden responder una serie de preguntas como la identificación de toda obligación legal que crean que puede afectar la capacidad de cumplimiento y reunir pruebas para demostrar la conformidad y enumerarlas dentro de la autoevaluación. El enfoque simple y sugerido, el cual no es prescriptivo, para considerar al momento de completar la autoevaluación es tener en cuenta los siguientes 3 aspectos. En primer lugar, describa la situación de la organización. Describa cómo y por qué la organización se ajusta o no a los requisitos. En segundo lugar, enumere las pruebas de las que dependerá para demostrar la conformidad. Por último, detalle la situación de su país o el marco jurídico. ¿Existen leyes y obligaciones legales que puedan afectar su capacidad de conformidad? Describa cómo atenúa estas limitaciones. ¿Están ratificados o no los convenios de la OIT pertinentes? No es necesario que enumere las leyes o convenios, pero puede utilizarse como un mecanismo para demostrar la conformidad. Comencemos. Empecemos con nuestro escenario organizativo. Somos una empresa multinacional que fabrica envases de alimentos y bebidas con un certificado de cadena de custodia multisitio. Contamos con 4 centros en total, 2 centros en Alemania, una oficina de ventas y una planta de producción, 2 centros en la India, una oficina de ventas y una planta de producción. En total contamos con 1.250 empleados en todos nuestros centros. Producimos envases de papel plastificado para alimentos y bebidas. Contamos con 2 subcontratistas en Alemania y la India que están a cargo de retractilar los envases de alimentos y bebidas y enviárnoslos de vuelta. Antes de presentar la autoevaluación, queremos que sepan que este es un ejemplo ilustrativo con fines puramente informativos. Este ejemplo puede no reflejar la realidad de Alemania y de la India. Aquí está nuestra autoevaluación. Queremos destacar que contamos con los requisitos laborales fundamentales pertinentes en la parte derecha e incluimos preguntas para debatir que aparecen dentro de la autoevaluación. Empezamos con el trabajo infantil. Pregunta A. ¿Cumple su organización con la cláusula 7.2? En caso afirmativo, continúe con la C. Si respondimos sí, cumplimos con la cláusula 7.2, nos saltamos la pregunta B, ya que respondimos sí. C. Describa cómo saben que cumplen con la cláusula 7.2. Empecemos por nuestros centros en Alemania. Alemania ratificó el convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. Las leyes de protección laboral de los jóvenes están destinadas a los adolescentes entre 15 y 18 años de edad. Dichas leyes les otorgan derechos y protección. Los menores de 14 años no pueden trabajar. Contratamos a aprendices de entre 16 y 19 años de edad como parte del sistema de educación dual en el que la formación profesional se integra a la carrera. Contratamos a aprendices en su último año. Deben estar matriculados en un curso en la universidad y presentar evidencia de matrícula y resultados académicos. También solicitamos referencias laborales y certificados adicionales conforme sea necesario. Esto se verifica como parte del proceso de selección y contratación. Puntos claves a destacar. Mencionamos la edad mínima legal y regulada en Alemania y que no contratamos aprendices por debajo de la edad mínima de trabajo de 14 años de acuerdo con el sistema de formación profesional. En el marco de nuestros procedimientos internos de solicitud y comprobación de evidencia de matrícula, resultados académicos o certificados adicionales, se confirma directamente
que el aprendiz cuenta con la edad legal para trabajar. Llevar un registro de los empleados que incluya la fecha de nacimiento demuestra que disponemos de procesos que, directa o indirectamente, conforme se le mire, verifican la edad de los trabajadores. Continuamos. Los estudiantes aceptan un contrato de capacitación que describe el contenido, el horario y la duración de la formación, así como también la remuneración y el derecho a vacaciones. Se lleva un registro de los empleados que incluya la fecha de nacimiento y otros datos como el número de identificación fiscal. La Ley Nacional sobre la Diligencia Debida en la Cadena de Suministro entrará en vigor en 2024 para aquellas empresas con más de 1.000 empleados. Ya estamos preparando la introducción de los requisitos y la presentación de informes, entre los que se incluyen los siguientes. Primero, gestión de riesgos, análisis y seguimiento de nuestros proveedores directos y subcontratistas. Segundo, informe anual del impacto real y potencial de nuestras operaciones sobre los derechos humanos. Tercero, adopción de una declaración de normativa sobre una estrategia de derechos humanos e incorporación de medidas preventivas adecuadas a nuestras operaciones. Tendremos que presentar el informe ante la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones, BAFA por sus siglas en inglés, para garantizar su cumplimiento. Esto se refiere a todos los siguientes requisitos laborales fundamentales. Ahora, los puntos claves a destacar en esta sección. Mencionamos los registros de los empleados en los que consta la fecha de nacimiento, el número de expediente fiscal, lo que confirma que nuestros licenciados y empleados tienen la edad legal para trabajar. Contamos con una evaluación y un seguimiento de la gestión de riesgos, la cual se aplica por medio de la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro y que pone de manifiesto las medidas que adoptamos para garantizar que no se utilice mano de obra infantil en nuestras operaciones en Alemania. Ahora analizaremos nuestros sitios en la India. La India ratificó el convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil número 182. Existe el artículo 24 de la Constitución y la legislación que prohíben el empleo de niños en las fábricas y la Ley de Trabajo Infantil, Provisión y Regulación de 1986, en la que se prohíbe la contratación de niños de hasta 14 años. La edad mínima para el empleo es de 14 años y no empleamos a trabajadores menores de 18. Contamos con un programa de aprendices graduados para estudiantes de ingeniería. Durante un periodo de 12 meses, los estudiantes trabajan en un área funcional diferente y reciben formación en el puesto de trabajo. Las postulaciones se verifican y examinan, incluidos los resultados académicos. Asimismo, se les exige una prueba de graduación. Los candidatos seleccionados reciben una carta de contratación en la que se comunican los detalles de la formación y el posterior empleo. También se les expide un contrato de trabajo. Se lleva un registro de los empleados que incluya la fecha de nacimiento y otros datos como el número de identificación fiscal. Puntos claves a destacar en esta sección. Mencionamos la edad mínima legal para empezar a trabajar y a través de nuestro programa de aprendices graduados contratamos a licenciados que terminan la universidad hacia los 21 o 22 años de edad, dependiendo de la disciplina. En el marco de nuestros procedimientos internos para el programa de graduados, solicitamos una prueba de graduación y los resultados académicos, lo que nos permite confirmar de forma directa que los graduados cuentan con la edad legal para trabajar. Llevamos un registro de los empleados que incluye la fecha de nacimiento. Esto demuestra que disponemos de procesos que, directa o indirectamente, conforme se le mire, verifican la edad de los trabajadores por medio de la solicitud del número de expediente fiscal del empleado, la cual indica que cuenta con la edad legal para trabajar y no es un menor. Hablemos sobre nuestros subcontratistas.
Subcontratistas, 1 India y 1 Alemania. Los contratos de subcontratación de FSC son firmados por cada uno de nuestros contratistas no certificados de FSC, declarando que se ajustarán a la totalidad de los requisitos de certificación pertinentes, entre los que se incluyen los requisitos laborales fundamentales de FSC. Informamos a todos nuestros subcontratistas sobre los requisitos laborales fundamentales de FSC y les enviamos una copia de las declaraciones de nuestra política. Les enviamos a todos nuestros subcontratistas un cuestionario breve para que lo completen en relación a la conformidad con los requisitos laborales fundamentales de FSC, en el que les solicitamos documentación de respaldo como el código de conducta. Realizamos auditorías periódicas con nuestros subcontratistas y uno de los puntos que ahora verificamos es la conformidad con los requisitos laborales fundamentales de FSC. Esto resulta aplicable a todos los requisitos laborales fundamentales de FSC dentro de la autoevaluación. Puntos claves a destacar. Los requisitos laborales fundamentales rigen en el ámbito de nuestro certificado, incluidos los subcontratistas de las actividades de subcontratación de FSC, por lo que tenemos la responsabilidad de verificar que nuestros subcontratistas cumplan con ellos. D. Identificamos los documentos y registros en los que nos basamos para demostrar la conformidad. No los repasaremos todos. Para nuestros centros en Alemania, ubicados en nuestro Departamento de Recursos Humanos, procedimiento y política de contratación de aprendices, copias de los informes escolares de los solicitantes y certificados, contratos de capacitación de los estudiantes, procedimiento de contratación y registros de empleados que incluyan la fecha de nacimiento y el número de expediente fiscal, declaración de la normativa sobre nuestra estrategia de derechos humanos, análisis de la gestión de riesgos e informes de seguimiento. Para nuestros centros en la India, ubicados en nuestro Departamento de Recursos Humanos. Procedimiento de contratación y registro de empleados. Procedimiento y política sobre nuestra contratación de graduados y copias de solicitudes para el programa de graduados. Cartas de contratación y contratos para los graduados. E. Identificamos que no existen obligaciones legales que puedan afectar nuestra capacidad de cumplir con la cláusula 7.2. Divulgamos las declaraciones de normativa por medio de los enlaces a nuestros sitios web. Por favor, consulte nuestra declaración de normativa sobre el trabajo infantil en las siguientes páginas web. A continuación, hablaremos del trabajo forzoso y obligatorio. A. ¿Cumple su organización con la cláusula 7.3? Si la respuesta es afirmativa, continúe con la sección C. Respondimos sí, ya que cumplimos con la cláusula 7.3. B. Nos saltamos a la pregunta B, ya que contestamos de forma afirmativa anteriormente. C. Describimos cómo sabemos que cumplimos con la cláusula 7.3. Dado que somos una organización con varios centros, la mayoría de nuestros procedimientos operativos son similares o iguales, por lo que los agrupamos a continuación. Publicamos todas las ofertas de empleo, internas y externas, con descripciones detalladas del puesto. Todos los empleados cuentan con una copia de sus contactos laborales tanto en alemán como en inglés o hindi. Asimismo, todas las condiciones de empleo expuestas en el momento de la contratación se aplican a todos los empleados por medio de nuestras actividades de incorporación. Todos los empleados son libres de renunciar a su empleo en cualquier momento sin penalización, avisando con una antelación razonable de acuerdo con los términos de su contrato de trabajo de X número de meses. No concedemos préstamos ni anticipos salariales ni solicitamos honorarios o pagos para comenzar a trabajar. Esto no forma parte de la política de nuestra empresa. Llevamos un registro de todos nuestros empleados y sus contratos, incluidos los pagos de salarios y las deducciones legales como los impuestos, seguridad social, etc. Puntos claves de esta sección.
Describimos nuestras prácticas de reclutamiento y contratación para demostrar la conformidad con los requisitos laborales vigentes y obligatorios. Al describir nuestro proceso de incorporación y la emisión de contratos de trabajo, se deja en evidencia que los empleados ingresan de forma voluntaria al empleo y no en contra de su voluntad. Se le da importancia a que los empleados emprendan sus condiciones de empleo. Mencionamos que los empleados son libres de renunciar de acuerdo con las condiciones de su empleo, lo que indica que pueden dejar su trabajo de forma voluntaria. Los registros de pago demuestran que cada empleado recibe un sueldo o salario y que nuestra organización lleva a cabo las deducciones legales, lo que manifiesta que nuestros empleados están registrados o figuran en nuestros registros. Para nuestros centros en Alemania. Alemania ha ratificado los convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso. El Código Penal incluye el trabajo forzoso, la explotación laboral y la explotación aprovechándose de la privación de libertad. La ley de debida diligencia en la cadena de suministro obliga a informar a la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones, BAFA por sus siglas en inglés, sobre el impacto negativo real y potencial de nuestras actividades empresariales en los derechos humanos. Si no se cumple, nos arriesgamos a recibir multas. Esta obligación entrará en vigor en 2024, pero ya hemos empezado a prepararnos para cumplirla. Identificamos los riesgos dentro de nuestra propia empresa, nuestras cadenas de suministro a través de nuestros proveedores directos y tomamos medidas preventivas. Por ejemplo, mediante acuerdos apropiados con nuestros subcontratistas que incluyen los requisitos laborales básicos sobre el trabajo forzoso y obligatorio. Como empleador, la ley de prueba documental nos obliga a establecer los términos y condiciones de la relación laboral a más tardar un mes después del inicio de la relación laboral. Es una obligación legal que el contrato de trabajo contenga el nombre y la dirección del empleador y del empleado, información sobre la fecha de inicio, la duración, solo en caso de contratos de duración determinada, el lugar de trabajo, la naturaleza de la actividad, la composición y el importe de la remuneración, las horas de trabajo, la duración de las vacaciones anuales, el plazo de preaviso y una referencia general a los convenios colectivos, acuerdos de obra o servicio aplicables a la relación laboral. A continuación, nuestros centros en la India. La India ha ratificado el convenio sobre trabajo forzoso y el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India aplica los dos convenios y las siguientes leyes en la India. Las leyes de abolición del sistema de trabajo forzoso de 1976, de trabajo por contrato de 1970, de trabajadores migrantes interestatales y de salarios mínimos. Como empleador, estamos obligados, en virtud de la ley de tiendas y establecimientos, a especificar y comunicar por escrito determinados términos y condiciones de empleo a nuestros empleados. Esto incluye la responsabilidad del puesto y el lugar de trabajo, el periodo de prueba, las horas de trabajo, el derecho a vacaciones, el salario y otros derechos a prestaciones legales, etc. Todo esto se incluye en nuestros acuerdos de empleo. La Ley de Fondos de Previsión de los Empleados y disposiciones diversas de 1952 nos obliga a deducir y depositar las contribuciones del empleador y del empleado al fondo. Esto debe ser presentado ante la organización del Fondo de Previsión de los Empleados y nosotros conservamos estos registros. Cumplimos con la ley de salarios, que establece que los salarios deben pagarse sin deducciones de ningún tipo, excepto ciertas deducciones autorizadas como los impuestos sobre la renta, las multas o las deducciones debidas a la ausencia de trabajo. Todos los salarios de los empleados y las deducciones según la ley se registran en nuestros registros de nóminas y en las declaraciones de pago de nuestros empleados. En el caso de los trabajadores ocasionales o por contrato,
quienes trabajan durante un periodo concreto y realizan una tarea específica únicamente, que se prestan a través de contratistas. Estamos obligados, en virtud de la ley sobre el trabajo por contrato, regulación y abolición, a registrar ante las autoridades el establecimiento en el que contratamos a los trabajadores bajo contrato, contratar trabajadores solo de contratistas con licencia, mantener un registro de contratistas, un registro para constatar el trabajo realizado, los salarios pagados, los recibos, etc. Colocar avisos en los que se indique el lugar y la hora de pago de los salarios, la tarifa salarial, las horas de trabajo, el periodo salarial, las fechas de pago de los salarios y la fecha de pago de los salarios impagados. Y exhibir los avisos en un idioma que entienda la mayoría de los trabajadores contratados. Puntos claves a destacar. Tanto en los centros de Alemania como en los de la India, resaltamos que nuestras prácticas no indican ningún tipo de trabajo forzado u obligatorio. Demostramos que muchos de nuestros procesos son transparentes y se mantienen registros, como por ejemplo, ser claros en cuanto a las deducciones de nómina, mantener los registros de empleados y registrar a los trabajadores contratados. D. Identificamos los siguientes documentos y registros en los que nos basamos para demostrar la conformidad. Los que están ubicados en el Departamento de Recursos Humanos. Procedimiento de Recursos Humanos. Plantillas de ofertas de empleo. Registros de todos los formularios de solicitud. Registros de los contratos de trabajo firmados por todos los empleados. Registros de los empleados. Los que están ubicados en el Departamento de Nómina o Finanzas, registros de nóminas, registros de las deducciones obligatorias de la nómina, por ejemplo, impuestos, seguridad social o seguro, seguro médico para cada empleado. Los que están ubicados en el Departamento Legal, acuerdos de subcontratación con los subcontratistas. Para nuestros centros en la India, los que están ubicados en el Departamento de Recursos Humanos. Procedimiento de recursos humanos, plantillas de ofertas de empleo, registros de todos los formularios de solicitud, registros de empleados y contratos de trabajo firmados por todos los empleados, incluido el registro de trabajadores contractuales, copias de los avisos publicados para los trabajadores contractuales, registros de las solicitudes a la organización del Fondo de Previsión de los Empleados. Los que están ubicados en el Departamento de Nómina o Finanzas, registros de nóminas, registros de las deducciones obligatorias de la nómina, por ejemplo, impuestos, seguridad social o seguro, seguro médico para cada empleado. Los que están ubicados en el Departamento Legal, acuerdos de subcontratación con los subcontratistas. Identificamos que no existen obligaciones legales que afecten nuestro desempeño para el cumplimiento de la cláusula 7.3. F. Ponemos a su disposición nuestras declaraciones de normativa por medio de los enlaces desde nuestros sitios web. A continuación, avanzamos al tema de la discriminación en el empleo y la ocupación. A. ¿Cumple su organización con la cláusula 7.4? En caso afirmativo, continúe con la C. Respondimos sí a cumplir con la 7.4, con esta cláusula. B. Omitimos la pregunta B, ya que respondimos sí anteriormente. C. Describimos cómo sabemos que cumplimos con la cláusula 7.4. Para todos los centros, documentamos cada proceso de solicitud y lo almacenamos durante al menos 3 meses desde su recepción hasta el rechazo del solicitante. Tenemos un criterio de selección detallado y objetivo para los solicitantes. Utilizamos un cuestionario fijo durante las entrevistas y preguntas adicionales adaptadas a cada puesto. Las preguntas relacionadas con el embarazo, la edad, la raza, origen étnico, la identidad sexual, la religión, la afiliación sindical o la discapacidad grave
no están permitidas dentro de la política de la empresa y los procedimientos operativos de recursos humanos en todos los sitios de nuestro certificado. Enviamos cartas de rechazo formuladas de forma neutral. Basamos el rechazo de un solicitante en un criterio de contratación objetivo como el perfil del puesto y las cualificaciones requeridas. Ninguno de los formularios de solicitud y los registros de los empleados contiene información sobre el estado civil o la religión u otra información personal que pueda dar lugar a la discriminación. Puntos claves a destacar. Demostramos que nuestro procedimiento de contratación y selección no es discriminatorio, por ejemplo, teniendo un criterio de selección objetivo fijo que se basa en el perfil del puesto y en las cualificaciones requeridas, que se rige por la competencia de la persona y no por las características personales del solicitante. Al tener unos criterios de selección transparentes, demostramos que tenemos actitudes de inclusión de género y diversidad hacia los candidatos en las entrevistas de trabajo. Las cartas de rechazo formuladas de forma neutral señalan que los candidatos no han sido rechazados por ninguna distinción, exclusión o preferencia. No solicitamos ni recopilamos información personal, ya que ésta no informa sobre el desempeño de la función de un empleado. Somos un empleador con igualdad de oportunidades y tenemos una política de no discriminación. Proporcionamos formación en igualdad de oportunidades para la dirección y los empleados, que incluye un programa de resolución alternativa de conflictos. Tenemos un programa especial para animar a más mujeres de STEM a solicitar puestos vacantes. Contamos con políticas claras que cubren una amplia gama de cuestiones relevantes en el lugar de trabajo. Entre ellas se encuentran periodos de prueba, conducta en el lugar de trabajo, seguridad en el lugar de trabajo, acoso sexual, requisitos de vestimenta, uso del correo electrónico, uso de la propiedad del empleador y procedimientos de terminación de asistencia u horario. Tenemos un sistema de rango salarial para pagar a los empleados de forma coherente por el trabajo que realizan en un puesto determinado. La escala suele tener en cuenta las diferencias de formación, experiencia, permanencia o rendimiento. Los empleados del mismo tipo de trabajo saben que su salario es relativamente similar al de otros compañeros. Los ascensos y los aumentos de sueldo se basan en un criterio de valoración a través de las evaluaciones de rendimiento. Analizamos activamente la composición de nuestra organización para fundamentar nuestra estrategia de reclutamiento y contratación. Por ejemplo, la paridad de género en los puestos directivos y en los jefes de departamento. Puntos claves a destacar aquí. Como empleador con igualdad de oportunidades, demostramos su aplicación a través de la formación y de un programa para incentivar a más mujeres de STEM, lo que implica que somos conscientes de la paridad de sexos. STEM, que son siglas en inglés, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y se refiere a todas las asignaturas que entran dentro de estas 4 disciplinas. Tenemos un sistema de rangos salariales y evaluaciones de rendimiento que garantizan que todos los empleados tengan las mismas oportunidades de ascenso y aumentos. Las organizaciones suelen tener una política de igualdad salarial o incluso una política de igualdad de empleo, que es un compromiso para llevar a cabo prácticas y procedimientos de empleo que no discriminen y que proporcionen igualdad entre individuos de diferentes grupos o sexo. Para que tenga un efecto significativo en las prácticas de empleo, la política adoptada debe ser supervisada y evaluada de cerca por la propia organización. Las evaluaciones o valoraciones de los puestos de trabajo suministran una forma de proporcionar sistemáticamente una compensación basada en el contenido del trabajo y el rendimiento, sin tener en cuenta las características personales de un empleado. Y el análisis de la composición de nuestra organización para informar nuestra estrategia de contratación y promoción demuestra que tenemos en cuenta la diversidad y la paridad de género
edad dentro de nuestra empresa. Analizando el centro en Alemania. Alemania ha ratificado los convenios de la OIT sobre igualdad de remuneración y sobre discriminación, empleo y ocupación. Desde el punto de vista constitucional y legislativo, todos los trabajadores y empresarios están amparados por el artículo 3 de la Ley Fundamental Alemana, GG, y la Ley General de Igualdad de Trato, AGG, así como la Ley de Protección contra el Despido Injustificado. Cumplimos la Constitución y las leyes que protegen contra la discriminación en el acceso al empleo, el autoempleo y el ascenso. Conservamos documentos y registros para demostrar y probar nuestro proceso de selección en caso de que se nos reclame por daños y perjuicios debido a la discriminación por parte de las autoridades. Todas las contrataciones son revisadas y aprobadas por nuestro comité de empresa interno de acuerdo con los requisitos legales de no discriminación. La presidenta del comité de empresa es Elizabeth Müller. Su correo es e.müller@companyabc.de. Cualquier empleado que se sienta discriminado puede registrar sus quejas en el comité de trabajo para que se investiguen y resuelvan. Continuamos. Como parte de la normativa alemana en materia de género, nuestras ofertas de empleo aparecen con MWD, MHD, mujer, hombre diverso, para dejar en claro que tenemos en cuenta a todos los candidatos que se identifican como de género diverso y no binario, y que nuestros puestos están abiertos a todos los géneros. Utilizamos títulos de trabajo genéricos y de género neutro. Puntos claves para resaltar aquí. Mencionamos que nuestros anuncios de trabajo no son discriminatorios. En Alemania, todos los anuncios de trabajo están marcados con M, que significa hombre, y W, que significa mujer, y D, que significa diverso. En Alemania, los empresarios no pueden discriminar a los candidatos por motivos de género. Esto debe tenerse en cuenta en las circunstancias de contratación y en los anuncios de empleo que indican que no se discrimina por razón de género. Utilizamos títulos de trabajo genéricos y o de género neutro, ya que en algunos idiomas se prefiere utilizar la forma masculina de un título de trabajo. Estos son ejemplos que demuestran que nuestras ofertas de empleo son inclusivas. Para los centros en la India. Describimos cómo sabemos que cumplimos con la cláusula 7.4. Centros en la India. India ratificó el convenio sobre la igualdad de remuneración, número 100, y el convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación, número 111. Los artículos 14, 15, 15.3, 16 y la Constitución incluyen disposiciones relacionadas con la igualdad de género, la prohibición de la discriminación por razón de sexo, disposiciones especiales para las mujeres y los niños, margen de acción afirmativa para las mujeres y la igualdad de oportunidades en materia de empleo público. La Ley de Igualdad de Remuneración de 1976 contempla la discriminación por motivos de género en el momento de la contratación o durante el empleo. Nos adecuamos a las escalas salariales de la empresa para prever el pago de una remuneración igualitaria para hombres y mujeres, pero con base en las funciones y la permanencia en el puesto. Más aún, estamos obligados por la ley a llevar un registro y otros documentos en relación con todos los empleados que contienen información detallada sobre la remuneración. Los inspectores del gobierno controlan el cumplimiento de las disposiciones de dicha ley. En caso de que no las cumplamos, nos arriesgamos a que nos impongan multas o nos encarcelen. Puntos claves a destacar en esta sección. Los ejemplos aquí expuestos
Describen cómo las leyes pueden utilizarse como herramientas o mecanismos para demostrar la conformidad. Nuestra empresa lleva un registro de todos los empleados que debe contener información detallada sobre la remuneración. Esto se hace para identificar si existe discriminación salarial por razón de sexo y género. Se imponen sanciones en caso de que, como empleador, no cumplamos con las normas previstas en la legislación. Seremos multados como empleadores en caso de que, primero, no contemos con un registro. Segundo, no presentemos el registro cuando se nos solicite. Tercero, nos neguemos u omitamos la presentación de pruebas de acuerdo con los requisitos. Cuarto, nos neguemos a facilitar cualquier información. Quinto, realicemos cualquier contratación que esté en contra de las disposiciones de esta ley. Sexto, efectuemos pagos en proporciones desiguales. Séptimo, discriminemos de cualquier forma por cuestión de sexo. Octavo, no cumplamos con las pautas mencionadas en la ley. D. Identificamos los documentos y registros en los que nos basamos para demostrar la conformidad. Alemania. Ubicada en el Departamento de Recursos Humanos, tenemos políticas y procedimientos de recursos humanos, anuncios de empleo, cuestionarios, plantillas de criterios de selección, formularios de solicitud de empleo y registros de empleados, procedimiento de evaluación del rendimiento y criterios de valoración, escalas y rangos salariales, política de igualdad de oportunidades y antidiscriminación, programa STEM para las mujeres, análisis de la fuerza de trabajo, programa de formación en materia de igualdad de oportunidades, estrategia de contratación y reclutamiento, procedimiento y registros de quejas. Ubicados en el Departamento de Marketing, informe anual de responsabilidad corporativa. Ahora en la India, ubicada en el Departamento de Recursos Humanos, tenemos políticas y procedimientos de recursos humanos, anuncios de empleo, cuestionarios, plantillas de criterios de selección, formularios de solicitud de empleo y registro de empleados, procedimiento de evaluación del rendimiento y criterios de valoración, escalas y rangos salariales, política de igualdad de oportunidades y antidiscriminación, política STEM para las mujeres, análisis de la fuerza de trabajo, programa de formación en materia de igualdad de oportunidades, estrategia de contratación y reclutamiento, procedimiento y registros de quejas, estrategia de contratación y reclutamiento, documentos y registros del comité asesor, actas y orden del día de las reuniones. Ubicada en el Departamento de Marketing, informe anual de responsabilidad social corporativa. E. Identificamos que no existe obligación legal alguna que pueda afectar nuestra capacidad para cumplir con la cláusula 7.4. D. Pusimos a disposición del público nuestra declaración de política. Por favor, consulte nuestra declaración de políticas relativas a la discriminación en el empleo y la ocupación en nuestros sitios web. Ahora hablaremos sobre la libertad de asociación. A. ¿Su organización cumple con la cláusula 7.5? En caso afirmativo, pase a la sección C. Respondimos sí, ya que cumplimos con la cláusula 7.5. B. Nos saltamos la pregunta B, ya que respondimos de forma afirmativa a la pregunta anterior. Describimos cómo nuestra organización cumple con la cláusula 7.5. Todos los centros, la mayoría, aproximadamente el 80% en ambos países, de los empleados están afiliados a un sindicato y mantenemos o respetamos el convenio colectivo. Los derechos del convenio colectivo hacen referencia al salario, los complementos por horas extras y por trabajar en días festivos. Otros derechos económicos son la indemnización por despido y la paga extra en Navidad y Diwali. Los trabajadores y los directivos colaboran para garantizar el respaldo de los convenios colectivos y las reuniones correspondientes quedan documentadas. Los directivos se aseguran de que los trabajadores cobren las tarifas acordadas y de que las condiciones de trabajo se rijan de acuerdo a lo detallado en el último convenio. Puntos claves a destacar en esta sección.
Describimos que los trabajadores están organizados y representados por un sindicato. Mencionamos que existe un convenio colectivo y describimos cómo se implementa. Continuamos. Los responsables sindicales se comunican de forma regular con los empleados y les explican lo que se acordó. Asimismo, se debate cómo abordar la implementación de cualquier cambio. Reconocemos a los sindicatos y nos relacionamos con ellos en múltiples niveles, tal como regula la ley. El sindicato identifica a los responsables con los que nos relacionamos de forma directa. Los directivos y los representantes sindicales supervisan en conjunto la ejecución del acuerdo y trabajan juntos con el objetivo de resolver todo problema que surja. Se documentan las actas de estas reuniones. Puntos claves a destacar en esta sección. Describimos que los trabajadores están organizados y representados por un sindicato. Mencionamos que existe un convenio colectivo y describimos cómo se ejecuta y controla. En los centros en Alemania. Alemania ratificó los convenios de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948, número 87, y el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, número 98. El derecho de asociación, tanto de los trabajadores como de los empleados, está garantizado como derecho fundamental en la Ley Fundamental Alemana, artículo 9, párrafo 3. Existe un comité laboral activo. El comité laboral supervisa si el empresario cumple con las leyes pertinentes, las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, los convenios colectivos y los acuerdos a nivel organizativo. Los miembros del comité laboral son elegidos de forma democrática por los trabajadores mediante un proceso electoral específico. La presidente del comité laboral es Elizabeth Müller y su correo es e.müller@companyabc.de. En la India, el derecho a la libertad de asociación está incluido en la Constitución y garantizado por la Ley de Sindicatos. La India no ratificó los convenios de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948, número 87, y el convenio sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, número 98. La empresa cuenta con un comité laboral conformado por una representación paritaria de los trabajadores y de los empresarios. El objetivo de este comité es resolver y debatir las cuestiones relacionadas con el trabajo y las condiciones de empleo con el apoyo sindical. Contamos con un sindicato activo que celebra elecciones de representantes de los trabajadores de forma independiente. Los representantes actuales son Sunita Devi, Sanjay Reddy, Anusher Gupta. Tenemos 3 sindicatos activos que están afiliados a los sindicatos INTUC, BMS y CITU. Puntos claves a destacar en esta sección. Señalamos que nuestra empresa posee otras formas de representación de los trabajadores distintas a los sindicatos, como el Comité Laboral en Alemania y el Comité Laboral en la India. D. La razón por la que identificamos los documentos en los que nos basamos para demostrar la conformidad. Alemania. Documentos ubicados en el Departamento de Recursos Humanos. Convenios colectivos, actas o documentos de las reuniones con sindicatos y el comité laboral, declaraciones de libertad de asociación dentro de nuestras políticas. En la India. Documentos ubicados en el Departamento de Recursos Humanos. Convenios colectivos, actas o documentos de reuniones relacionadas con el sindicato, declaraciones de libertad de asociación dentro de nuestras políticas, documentos ubicados en el comité laboral, orden del día y actas de las reuniones, actas de las elecciones de los representantes de los trabajadores. Identificamos que no existen obligaciones legales que creamos que puedan afectar nuestra capacidad de conformidad. Alemania, ninguna. India, ninguna. F.
Proporcionamos un vínculo a nuestras declaraciones de normativa por medio de nuestro sitio web. Por favor, consulte nuestra declaración de políticas sobre la libertad de asociación en nuestros sitios web. Este es un ejemplo de una autoevaluación completada. Continuamos. Aquí pueden encontrar recursos útiles sobre los requisitos laborales fundamentales. Poseemos una serie de seminarios web sobre los requisitos laborales fundamentales. Nuestro seminario web de introducción a los requisitos laborales fundamentales que abarca los aspectos básicos. Un primer seminario técnico que repasa los requisitos uno por uno. Y el segundo seminario técnico en el que está participando ahora y que se centra en la realización de la autoevaluación. Los primeros dos seminarios web ya están disponibles en nuestro sitio web y este seminario web estará disponible en las próximas semanas. Asimismo, tenemos disponible un documento de preguntas y respuestas sobre los requisitos laborales fundamentales. Puede acceder y descargar todos estos recursos en la sección de cadena de custodia de nuestro sitio web. Disponemos de un documento informativo de orientación para los titulares de certificados y los organismos de certificación para respaldar la adopción de los requisitos laborales fundamentales. Lo publicaremos en las próximas semanas. Y para facilitar la transición a la versión 3-1 del estándar de FSC sobre la certificación de cadena de custodia, algunas oficinas nacionales de FSC están trabajando en proporcionar adaptaciones nacionales de la plantilla de autoevaluación de los requisitos laborales fundamentales. Estas adaptaciones brindan una orientación en un contexto nacional para completar la autoevaluación. Estarán disponibles esta semana. Por último, la capacitación virtual sobre la versión 3-1 del estándar de FSC sobre la certificación de cadena de custodia ya está disponible en inglés. El módulo de capacitación en línea está dirigido a los titulares de certificados, a los profesionales y a las entidades de certificación. El módulo nuevo de capacitación virtual incluye una sección sobre los requisitos laborales fundamentales de FSC junto con algunos ajustes menores con el fin de mejorar la calidad del curso. El curso también estará disponible en español, francés, alemán y chino. Haremos un anuncio a medida que la versión en cada idioma esté disponible. Cuestionario. Encuesta 1. ¿Con qué frecuencia debo realizar la autoevaluación? ¿Cada mes? ¿Por lo menos una vez al año como parte de cada evaluación de vigilancia? ¿Por lo menos una vez durante la evaluación de vigilancia de mi certificado? Respuesta. Por lo menos una vez al año como parte de cada evaluación de vigilancia. Explicación. La autoevaluación debe completarse al menos una vez al año como parte de cada auditoría de vigilancia. Asimismo, se debe actualizar cuando se produzca algún cambio en el ámbito de la certificación. Encuesta 2. ¿Verdadero o falso? La autoevaluación debe ir acompañada de la o las declaraciones de políticas. Respuesta, verdadero. Explicación. Las organizaciones cuentan y ponen en práctica una o más declaraciones de normativa que abarcan los requisitos laborales fundamentales de FSC y deben acompañar la autoevaluación. Encuesta 3. ¿Qué documentos y registros podían utilizarse para demostrar la conformidad de la libertad de asociación en el derecho efectivo a la negociación colectiva? Acuerdos colectivos de negociación, actas o documentos de las reuniones con los sindicatos y el comité de empresa o registros de las elecciones de los representantes de los trabajadores. Acuerdos colectivos de negociación, vales de regalo o registros de las elecciones de los representantes de los trabajadores. Acuerdos colectivos de negociación,
actas o documentos de las reuniones con los sindicatos y el comité de empresa o registros de las deducciones legales. Respuesta: acuerdos colectivos de negociación, actas o documentos de las reuniones con sindicatos y el comité de empresa o registros de las elecciones de los representantes de los trabajadores. Explicación: la organización deberá identificar la totalidad de los documentos o registros y su ubicación en los que se basa para verificar la conformidad. Encuesta 4. Debe presentar su autoevaluación. Después de su evaluación de vigilancia, durante la evaluación de vigilancia, antes de la evaluación de vigilancia. Respuesta: después de su evaluación de vigilancia. Explicación: lo ideal sería enviar la autoevaluación antes de la auditoría de vigilancia para que el auditor pueda revisarla, examinar las pruebas y planificar el tiempo de auditoría. Esto ahorraría tiempo y esfuerzo al auditor y a la organización. Antes de terminar el seminario web, les recordamos que se suscriban a nuestro boletín de noticias en el sitio web de FSC Internacional si desean mantenerse al día con nuestras actividades de compromiso sobre los requisitos laborales fundamentales. Si tienen preguntas, no duden en enviarnos un correo electrónico a chainofcustody@fsc.org. Gracias por su atención.